Buenas noches. En este momento nos encontramos en este hermoso Salón General de Grados, o Capilla Loreto, más conocido como Capilla Loreto, para la presentación del Atlas Geográfico del Perú por Mariano Felipe Paz Soldán y el equipo que eventualmente va a las presentaciones sobre el tema. Sin más, dentro del rol de los que van a participar, para disertar brevemente, aproximadamente 5 minutos por orador, se encuentran el doctor George Lund, el doctor Jan Bacher, Natalia Magluf, ¿no? Y una intervención del doctor Rueda Huerta. Comentarios de la doctora Natalia Magluf, ¿no? Sobre el trabajo. Bueno, señor Lund. Muy buenas noches a todos. El atlas que presentamos hoy día es un libro de peso en todos los sentidos de la palabra. Salió en 3,6 kilos, o sea, nada prematuro. 3,6 kilos de papel couché, 3 años de esfuerzos para la reimpresión de lo que fue en 1865 un monumento en sí, pero un monumento jamás reeditado, ¿no? Que se había editado en París. El atlas de Mariano Felipe Paz Soldán mereció una medalla de oro a la casa editorial que lo había publicado en París, la de los hermanos Didot, y eso con ocasión de la Exposición Universal de 1867. El homenaje en la época iba dirigido al hermano mayor de los hermanos Didot, Ambroise Firmin Didot, que todos conocían en Francia por la ayuda que había brindado a la independencia de Grecia. Eso no es tan inocente, porque Firmin Didot, que se interesaba joven en la independencia de Grecia, en 1824, se interesó luego en la vida incipiente de las repúblicas hispanoamericanas con el mismo fervor. Fue la razón por la cual también publicó dos otros libros muy famosos en la época, el de Jean-Baptiste Debré, El viaje pintoresco e histórico en el Brasil, y sobre todo los cuadros de la naturaleza de Alexander von Humboldt. Didot era un gran editor, fundador también de la Sociedad Helénica en París, era un hombre de letras, miembro de la Academia de Bellas Letras, y era también un extraordinario especialista en la técnica tipográfica, introductor en Francia de las prensas de Lord Stanhope. Eso no les dice nada, pero era lo más elaborado en la época en materia de tipografía, y inventor de la impresora de papel sin fin. Es la primera vez en Francia que se utilizó impresoras que podían utilizar rollos de papel sin fin. El interés de Didot era de publicar la obra de los dos hermanos Soldán. Se interesó primero por la geografía del Perú de Mateo Paz Soldán y luego fue interesado por el atlas para, de cierta manera, cumplir con el afán de Mario Felipe Paz Soldán de dar a conocer a mi adorada patria. Ustedes saben que Mariano Felipe plasmó esas palabras a inicios de su historia del Perú. Se comprende que el atlas, cuyo facsimilar publicamos hoy en día bajo la supervisión de Jean-Pierre Chomey y de Juan Manuel Delgado Estrada, resultó ser desde el origen entonces el fruto de una cooperación entre el Perú y Francia. Y el IFEA precisamente quiso resucitar aquella empresa en estrecha colaboración
con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos acoge hoy en día. Doy mis especiales agradecimientos al decano Valdemar Espinosa y a su sucesor, el decano Rueda, que nos ayudaron a cumplir con esta empresa. Obviamente doy las gracias a la Cooperación Regional Francesa en persona de Jean Vacher, a la Embajada de Francia aquí magníficamente representada por nuestro encargado de negocios, por Alexandra Belayer-Roal, que auspició de manera muy importante también el Atlas, lo financió en parte, y a Luc Blanco, segundo consejero. Todos han auspiciado con mucho fervor este proyecto. No olvidaré el Instituto Riva-Agüero, que nos prestó los ejemplares que sirvieron a establecer la versión aquí publicada. Muchas gracias a todos y dejo la palabra a ustedes. Bueno, a continuación, palabras del doctor Jean Vacher. Señores decanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor San Andrés, San Marcos. Estoy lleno de Bolivia y se me confunden los santos. Señores editores de esta magnífica obra, querida Natalia, directora del Mali, Georges Lomé, director del IFEA, colegas de la Embajada, señor encargado de negocios, distinto público. Es un honor, una gran satisfacción para la Embajada de Francia, la cooperación regional, de haber sido asociado a la edición de esta magnífica obra, y quiero agradecer en particular a Jean-Pierre Chomey de haber venido a vernos desde el inicio para que seamos socios de esta muy linda aventura llena de obstáculos, con el cual cuando lo vemos el resultado fue realmente una aventura llena de éxitos. La Embajada de Francia, la cooperación regional debían estar en esta linda aventura de esta clase de paz soldado. Desde ya varias décadas, como lo habló también Georges, la Embajada de Francia, el Instituto Francés de 70 se interesaron sobre los viajeros y los naturalistas del siglo final XVIII y sobre todo del XIX. Y es con orgullo que podemos citar todavía hoy que hemos coeditado el viaje de Wiener, los de D'Orbigny, los de Marcois, para citar los más importantes, y también hemos colaborado a la edición del Juicio de las Estrellas o el viaje de la Condamine, y también lo de l'Anse-en-Grand en Bolivia y en diferentes otros países de la región. Nos interesó mucho este tema porque pensamos que el aporte de los naturalistas de esta época en América no fueron solamente para saber más de este continente, pero fue también un aporte fundamental para la ciencia en general. En esa época, América Latina, al final del XVIII, estaba todavía un continente muy poco conocido, debido un poco a la prohibición de las monarquías españolas, y había una gran curiosidad de los científicos para conocer más los secretos de este nuevo mundo, del cual habían oído hablar mucho, por lo cual no se sabía tanto, ¿no? Era la época también de la época un poco de la ilustración que también tenía esta sed de conocimientos de la enciclopedia, y también todos los movimientos de los naturalistas desde el viaje de Linné en Laponia en el inicio del siglo XVIII, en el cual había una necesidad de inventar y clasificar el mundo. Todas esas nuevas regiones exploradas eran no solamente un lugar donde se aprendía nuevas especies, que sean vegetales o animales, pero también un lugar en el cual eran verdadero laboratorio. Los científicos salían de sus cubículos, de sus universidades, y se encontraban realmente en la plena naturaleza.
Y es en América, sobre todo, en el cual podemos ver que hay los trabajos más interesantes para tomar en cuenta toda la multiplicidad de los fenómenos naturales y sus interrelaciones, y podemos decir que realmente la geografía, sobre todo la biogeografía y la ecología, fue quizás inventada en América Latina con sobre todo los primeros aportes de Humboldt y después con toda la gente que nos han seguido, sobre todo los discípulos americanos. Podemos decir también, como lo ha demostrado Jean-Pierre Chomey, que la etnología moderna debe mucho también a los trabajos de d'Orbigny, de Marquand, en el cual ya se salía mucho más de las caricaturas sobre los hombres prehispánicos, la civilización prehispánica, pues empecía a entender, a analizar mucho más sus costumbres y la manera en la cual es la dinámica de su sociedad. También otro aporte que fue fundamental, que fueron también resultados de la gente, de todos los naturalistas de América Latina, fue todo en la biomedicina, ¿no? Toda la importancia de las plantas naturales como medicamentos. Y para terminar también es ahí donde se empieza justamente con los trabajos de los naturalistas a saber y a tener una dimensión de la biodiversidad americana, en el cual ya se empezaba a decir que realmente América era el país, el continente en el cual la biodiversidad era la más desarrollada y la más importante. El otro aspecto fundamental de todos esos naturalistas fue también el aporte en la cartografía, en la geografía, la representación con mapas de manera muy precisa, diferentes tipos de mapas que tuvieron un papel fundamental en la gestión del ordenamiento de todos los territorios, y que fue realmente un aporte en el descubrimiento de América, un aporte en la ciencia y un aporte fundamental al desarrollo de los nuevos estados americanos. Y pienso que en eso, realmente, en esta línea, podemos incluir Paz Soldán, de los cuales voy a dejar un poco los expertos hablar mucho mejor que yo. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Valdemar Espinosa. Señores, buenas noches. Señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, señores consejeros o asesores de la Embajada de Francia, señor director de EFEA, bueno, amigos todos. Antes de entrar al salón, todos nos hemos emocionado al ver la edición facsimilar en la mesa de exposición y de venta. Indudablemente es una edición que en muchos aspectos supera a la que salió hace más de un siglo. El autor de este atlas fue un peruano nacido en Arequipa, Mariano Felipe Paz Soldán. Hizo sus estudios primarios, secundarios y superiores en jurisprudencia y abogacía en su tierra natal. Fue juez de primera instancia en Chota, Celendín y Cagamarca. En la última hizo edificar una cárcel moderna y estableció la primera imprenta para editar el periódico La Aurora en 1848. Trasladado al Callao, continuó como juez de primera instancia y auditor de Marina. Viajó a Estados Unidos para estudiar las construcciones carcelarias. Regresó al año siguiente para encargarse de la edificación de la penitenciaría de Lima, concebida como un centro de trabajo y readaptación. Obra inaugurada en 1862. Prosiguió con éxito su carrera judicial y en el ramo de obras públicas fue director general de contribuciones, después superintendente de la Escuela de Artes y Oficios, ministro de Justicia e Instrucción, inspector del Archivo Nacional, visitador general de Correos. Salió del país cuando las fuerzas chilenas ocuparon la capital.
ejerció el magisterio en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Retornó al Perú en 1885, donde falleció al año siguiente. Bueno, con pensamiento positivista, escribió y publicó una historia del Perú independiente, editados en un tomo y 3 volúmenes, el tercero póstumamente por un nieto suyo. Asimismo, una historia de la Confederación Perú-Boliviana y la narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Sin embargo, tan valioso como los textos citados es su Atlas Geográfico del Perú, el primero en su género, impreso en París en 1865. Igualmente redactó la última parte de una geografía del Perú que dejó inconclusa su hermano Mateo, que de acuerdo a la demarcación política del Perú del siglo XIX, con apreciados informes acerca de la producción y la demografía. También publicó el primer diccionario estadístico del Perú, en 1077 páginas, donde describe las demarcaciones departamentales, provinciales y distritales del Perú, además de todos los lugares geográficos que pudo conseguir, por los lugares fluviales, orográficos, con sus respectivos topónimos de referencia ya en quechua o ya en aymara. Concomitantemente preparó, si bien sin ajustarse a las técnicas bibliográficas vigentes, una inconclusa biblioteca peruana. Durante su permanencia en Buenos Aires, investigó y dio a la estampa 2 libros, un diccionario geográfico estadístico de la República Argentina y otro atlas geográfico sobre aquel mismo territorio. Por fin, cabe mencionar que fue fundador y editor de los 5 volúmenes de la Revista Peruana, cuyas páginas los actuales estudiosos todavía lo frecuentan y encuentran buenos artículos elaborados por los más acreditados intelectuales de su tiempo. Todas sus publicaciones, en fin, siguen siendo material de estudio hasta hoy. Lo manifestado pone de manifiesto que le encantaban los paisajes, admiraba y amaba a la naturaleza, quería conocer el pasado y le preocupaba el presente, probidades que las desplegó desde edad temprana, a partir de su adolescencia. Sus profesiones de jurista, educador, historiador, geógrafo y cartógrafo las practicó como un oficio, un arte, una ciencia y una virtud. Su vida resultó corta para dedicarse a tantas cosas, pero así y todo nos dejó lo mejor de su capacidad científica e intelectual, donde prácticamente nada es vago, incierto ni inconexo. Dejó una obra que, si se la trata bien, es útil para toda la vida. Su fuerza reside justo en esto. En lo tocante a su famoso Atlas del Perú, aparecido en París en 1865, hay que proclamar que fue el primero en su género en lo que respecta a nuestro país. En 1845, cuando residía en Trujillo, comenzó a compilar una multitud de documentos y biografía desde la época virreinal, que le serviría de apoyo, citando con honestidad a los autores que le sirvieron como fuentes. Así, con paciencia y vocación, usando lo más avanzado de las técnicas que pudo alcanzar, trazó el mapa moderno, primicial de la República Peruana, por igual a mapoteca de los departamentos hasta entonces existentes, imágenes indígenas, planos de los principales centros urbanos y dibujos hermosos
de perspectivas y paisajes muy objetivos, con bastante detalle de los pisos ecológicos andinos, asimismo de pueblos, ciudades y asientos mineros, principalmente monumentos arqueológicos, etc. Magníficos dibujos de las islas Juaneras de Chincha, del Pongo de Mancerriche, El Ferrol, Huacho, Callao, Pisco, Quilca, Islay, Mollendo, Hilo, Arica. En este aspecto son clásicos sus grabados de Hualgayoc, Cajamarca, Los Baños del Inca, Moyobamba, Huamachuco, Huari, Huánuco, Cerro de Pasco, ahora desaparecida por la insaciabilidad del capitalismo. Tarma, Chorrillos, Lima y sobre todo la vista panorámica de Arequipa en una amplia página desplegada. Fue la oportunidad para que el mundo, en especial los europeos y los propios peruanos, cuando comenzaran a conocer verdaderamente a estas provincias y distritos. Para lograr su obra lo más exacta para su tiempo, en lo que atañe a imprimir los grabados pulidos, elegantes y hermosos, que produce encanto al contemplarlos, tuvo que trasladarse a Francia, ya que la tecnología peruana del siglo XIX imposibilitaba esta clase de trabajos en Lima. Quienes ahora observamos y analizamos, quedamos profundamente satisfechos de las páginas de este atlas. En fin, un atlas con láminas, editado con dinero del erario peruano, gracias a la decisión del presidente de la República, gran mariscal don Ramón Castillo. Antonio Raimondi lo calificó de laborioso autor por haber tenido la gloria de haber puesto las bases del gran mapa general de la República, el que se iría poco a poco perfeccionando, que es lo que han hecho precisamente después del propio Pasoldán, pero principalmente el Instituto Geográfico Militar del Perú, ahora denominado Instituto Geográfico Nacional. El Atlas del Perú de Pasoldán tiene pues 145 años de existencia, ya imposible de ser conseguido en el siglo XXI. De ahí la urgencia de emprender la edición segunda, esta vez facsimilar, para deleite de geógrafos, cartógrafos, historiadores, pintores, acuarelistas, dibujantes, viajeros y científicos en general. Los costos han sido cubiertos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto Francés de Estudios Andinos. Gracias. A continuación, palabras del doctor Jorge Rueda Huerta, decano de las Facultades Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas noches con todos. Señores representantes de la Embajada Francesa, señor director del Instituto de Estudios Andinos, señor ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Valdemar Espinosa, y demás asistentes. Me cabe la oportunidad, en primer lugar, en darles la bienvenida a nuestra casa de estudios y hacerles presente el saludo de nuestro señor rector, de los señores vicerrectores y de toda la comunidad sanmarquina que han estado atentos a los trabajos coordinados que han venido desarrollando el Instituto de Estudios Andinos y nuestra universidad, con la finalidad de editar esta obra tan importante como es el Atlas de Pasoldán. Es un documento de suma importancia, como lo han recalcado todos los que me han antecedido, pues de suma importancia para nosotros.
cuanto para el desarrollo de la ciencia social en el área de las ciencias geográficas, cuanto para comprender o contribuir a la identidad de nuestro país. En cuanto a lo primero, suponemos y pensamos que la ciencia geográfica debe tener en este atlas uno de sus basamentos, el punto de partida para su desarrollo. Y en lo que respecta a nuestra identidad, creemos que para sentirnos genuinamente peruanos hay que conocer la casa, y a eso ha contribuido Paz Soldán sin duda con la entrega de este atlas, y sin duda la labor coordinada que han realizado en la actualidad por reeditar esta obra sigue contribuyendo a ese propósito. Entonces, a nosotros no nos queda más que felicitar la labor que por parte de la universidad ha desarrollado el doctor Valdemar Espinosa, quien ha estado a cargo en la parte que nos corresponde en el desarrollo de este trabajo, y agradecer sin duda la colaboración inapreciable que tanto la República Francesa como el Instituto de Estudios Andinos, el Instituto Francés de Estudios Andinos ha realizado con este trabajo. En consecuencia, yo en mi condición de decano y sucesor del trabajo fructífero que ha realizado el doctor Valdemar, no hago más que reiterar mi agradecimiento a todas estas entidades que han permitido la publicación de tan valioso trabajo. Muchísimas gracias. A continuación, la doctora Natalia Magluf, directora del Museo de Arte de Lima. Buenas noches a todos. Primero, advertirles que no tienen de qué preocuparse. Voy a ser rápida. No me queda otra, porque hacia las 8:30 no saco mi auto del parqueo. Me quedo a dormir en San Marcos, lo cual no estaría mal, porque este lugar está muy bonito y estoy muy contenta, en verdad, de poder hablar aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decirles que en realidad tengo emociones encontradas. Por un lado, estoy feliz, como supongo estarán la mayor parte de los investigadores peruanos, de finalmente tener la posibilidad de consultar con facilidad este tomo que por mucho tiempo ha sido prácticamente inaccesible para los investigadores peruanos. Por otro lado, una enorme pena, porque hoy es probablemente el último acto oficial, o uno de los últimos actos oficiales de dos de los editores de esta publicación, el doctor Georges Lomné y el doctor Jean Vacher, dos grandes amigos y colaboradores, gracias a quienes en gran parte se ha hecho posible esta importante edición. Y es gracias al IFEA en particular que hay que recordar, es bueno recordar que hoy tenemos facsimilares de muchos de los viajeros más importantes del XIX, Wiener, Marquardt, d'Orbigny, entre muchos otros. Así que empiezo, señores. Al abrir su nota a esta edición facsimilar, Juan Manuel Delgado hace una reflexión acerca del reconocimiento actual a la figura de Mariano Paz Soldán, una preocupación que es también planteada al cierre del texto de Jean-Pierre Chomel. Y aciertan ambos editores, creo, en señalar que su nombre es hoy escasamente conocido entre el gran público. Mientras Raimondi es una verdadera figura popular, conocida y citada públicamente por todos, para la gran mayoría de peruanos, Paz Soldán no es mucho más que un simple nombre de calle. Resulta curioso que esa haya sido la fortuna póstuma de quien probablemente sea la figura individual más importante en la construcción simbólica del Estado-Nación moderno del Perú.
Y es en el contexto de su impresionante trayectoria intelectual y de figura pública que debe comprenderse el Gran Atlas que publicó originalmente en París en 1865 y cuyo facsimilar hoy me toca en suerte presentar. En efecto, tras cada instancia de la carrera pública de Pasoldán, tras cada proyecto que emprendió, existió una clara visión acerca de cómo debían constituirse las bases institucionales y simbólicas del país. El Atlas, si bien uno de los más importantes, es solo uno de los hitos en esa extensa trayectoria. Pasoldán fue, entre otros, el verdadero fundador de la historiografía republicana. Escribió la historia del Perú independiente, que incluso hoy es una fuente indispensable para quienes estudiamos el periodo inicial de la República. Otra historia de la Confederación Perú-Boliviana y una narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, todas obras centrales para la entonces incipiente memoria colectiva del país. Pasoldán imaginó además la publicación de una biblioteca peruana que permitiera dar a conocer textos fundamentales relacionados con la historia del país. En efecto, como parte de sus investigaciones sobre la historia y la geografía, había compilado un impresionante archivo documental de impresos y manuscritos sobre el país que sentó una de las bases más importantes de la actual Biblioteca Nacional. Luego, el nombre mismo de la revista que fundó en vísperas de la Guerra del Pacífico, la Revista Peruana, nos permite evocar la visión que tuvo de su propio papel en la fundación del Estado-Nación moderno del Perú. Si ese papel se replica en el establecimiento de la primera cárcel moderna y en la reforma del sistema penitenciario en el país, nos remite a una concepción moderna de la administración de justicia. El resto de su obra, incluyendo su influyente diccionario estadístico de 1877 y el propio Atlas, nos remite a una idea moderna de la gestión administrativa del Estado peruano. Por su amplitud y por su carácter sistemático, la labor de Pasoldán permite tejer la trama de una verdadera matriz fundadora del Estado-Nación en el Perú. Esta labor constitutiva se yergue sobre un verdadero proyecto modernizador. Como figura central del liberalismo peruano, Pasoldán imagina permanentemente la reforma de las antiguas estructuras coloniales. Esa búsqueda se inserta en la motivación esencial de las élites peruanas del XIX, su vocación cosmopolita, que orienta todos sus esfuerzos a la inserción internacional. En la gran empresa nacionalista imaginada por Pasoldán, penitenciaría y sistema carcelario, libros de historia, proyectos estadísticos, mapas, revistas, colecciones bibliográficas y finalmente, sí, su gran atlas, son imaginados fundamentalmente como emprendimientos modernos en sí mismos, que contribuyen a definir la imagen del país en el mundo. Es indispensable no caer en los estereotipos que la generación intelectual surgida en la posguerra del Pacífico nos dejó de la generación anterior, ni atribuir todos los fracasos del Estado-Nación peruano a la primera generación republicana, a la que pertenece Pasoldán. Si bien es cierto que, como señala aquí Juan Manuel Delgado, la mirada de Pasoldán refleja la visión de las élites criollas en su proyecto de dominación interna, también es necesario comprender que en un horizonte más amplio, esa visión es a la vez profundamente nacionalista. No es casual que Pasoldán cierre el prólogo a su atlas con una explicación de sus motivaciones, entre las que se encuentra no solo la de servir a su patria y cumplir con el encargo que el gobierno peruano le había hecho, sino de consagrar sus servicios, y cito, a todo cuanto pueda hacer conocer a su patria en la Europa y por verla tan grande y feliz como lo merece su riqueza y su poder. Fin de cita. Este es un tópico que se repite con frecuencia entre los primeros autores de imágenes republicanas del país, entre otros Manuel Atanasio Fuentes, cuyo libro sobre Lima se esgrime como una respuesta a las visiones caricaturescas del Perú en el extranjero. De hecho, el atlas era una herramienta que permitía imaginar el país, insertarlo en la comunidad internacional de naciones y darle un perfil reconocible. En este contexto es posible identificar también un sesgo exotista en la selección de imágenes que Pasoldán publica en su atlas. Es significativo que casi las únicas imágenes de personas en el álbum sean los grabados de tipos indígenas. Además de los mapas y las vistas panorámicas propias de su proyecto, Pasoldán efectivamente incluyó unos grabados de personajes y grupos indígenas vistos con un realismo inusitado. Se basaban en fotografías,
son en realidad fotograbados, captados por Garró, quizá las primeras sobre el tema, con las que se habría de iniciar esa larga historia que significa la representación moderna del mundo andino. El sustento fotográfico de estas imágenes permitió a Paz Soldán asegurar a sus lectores la superioridad documental y la veracidad de los grabados que ilustraban su libro. Recomendando sus láminas a los etnógrafos, el autor afirmaba que ellas darían, cito, de los indígenas mejor idea que cualquier descripción o dibujo, o mejor dicho, de caricaturas que se han hecho hasta ahora. Esta pretensión de realismo será fundamental para todo el proyecto de Paz Soldán. Esta es una de las primeras instancias de lo que podríamos llamar el indigenismo criollo en la proyección de la imagen del país, una práctica que sigue intacta aún hoy. Y como hoy, bueno, basta ver los últimos comerciales lanzados por el gobierno para promocionar el turismo internacional en los últimos días. El uso de lo indígena como seña de autenticidad se combina con una imagen del país como centro cosmopolita. La presencia en el atlas de vistas de la Alameda de los Descalzos o de la penitenciaría, que el propio Paz Soldán había contribuido a erigir, sellaban ese permanente juego entre tradición autóctona y modernidad cosmopolita que ha marcado tan claramente el desarrollo del Perú republicano. En su voluntad de representación, por su naturaleza misma, por el hecho de haber sido comisionado por el gobierno peruano y por ser producto de la cultura cosmopolita de la costa, el Atlas de Paz Soldán es cabalmente la primera representación hegemónica del país. El Atlas es, de cierta forma, la culminación de un esfuerzo cartográfico político emprendido inicialmente por la generación del Mercurio peruano a fines del siglo XVIII. Un proceso interrumpido por las guerras de la independencia y resurgido con el auge guanero en época de Ramón Castillo. El terreno venía siendo preparado por claros esfuerzos del gobierno peruano y el patrocinio de obras como la colección de memorias científicas agrícolas e industriales de Mariano Eduardo de Rivero, edición ilustrada que fuera publicada con apoyo oficial en 1857. Cerca de una década después vendría el Atlas de Paz Soldán y el Atlas del Perú de Joaní y los primeros tomos incluso de la obra de Raimundo. El registro del territorio, impulsado por una concepción utilitaria de la ciencia, las nuevas tecnologías y la posibilidad de aplicarlas a la industria del comercio, fue activamente apoyada por el gobierno peruano y por diversos empresarios y exploradores. Esa aproximación científica y pragmática definió las primeras exploraciones modernas de la geografía en la región andina, que consolidó lo que podríamos llamar, parafraseando a Raúl Porras, una renovada conciencia territorial. En este proceso, la imagen empieza a cumplir un papel determinante. Es de hecho en coincidencia con los grandes proyectos comerciales y ferroviarios que impulsan las nuevas concepciones geográficas que la fotografía, que hasta la década de 1850 se había centrado básicamente en el género más comercial del retrato, empieza a cobrar un nuevo papel. Utilizando el negativo de colodión húmedo y la impresión en albúmina, los fotógrafos emprendieron hacia 1860 la ardua tarea de registrar lugares que hasta entonces solo habían sido fijados en la memoria de aquellos que los habían visitado o en recreaciones pictóricas de algunos artistas viajeros, que por lo demás nunca tuvieron gran difusión local. El fotógrafo británico William Glasgow Helsby exploró el surandino en 1856 y registró a su paso puertos de la costa y varios sitios arqueológicos alrededor del Titicaca. Félix Carbillé se encuentra entre los primeros en poner a la venta este tipo de imágenes al ofrecer a su clientela a comienzos del 59, citó una gran colección de vistas estereoscópicas del Perú. Finalmente, cuando el fotógrafo norteamericano John Adams dejaba el país en 1866 rumbo a Chile, un periodista elogió su obra, otorgándole el mérito de haber reproducido todos los edificios notables de la República entera. El Atlas de Paz Soldán es el primer caso, entonces, de utilización sistemática de vistas fotográficas para la elaboración de libros en el Perú. Las planchas grabadas en París se basaban en las fotografías que había hecho Emilio Garró durante su viaje por el interior del Perú en 1862 y varias de las que fueron obtenidas por Helsby en su recorrido por el sur andino. Gracias a las investigaciones de Pascal Rivial en archivos y fuentes francesas, conocemos ahora detalles precisos de las diversas etapas de la impresión de la obra en Francia, que se detallan en el ensayo que se incluye al abrir este tomo. Lo que es necesario resaltar aquí es que esas vistas de ciudades y parajes de distintos puntos del país, con los que Paz Soldán ilustra su atlas,
son también algunos de los primeros paisajes del Perú que hayan alcanzado circulación masiva, y en términos relativos lo de masivo, aunque las láminas de Pasoldán fueron siempre consistentemente pirateadas, reproducidas y difundidas por otros medios y a través de otras publicaciones. Yo creo que en ese sentido la de Pasoldán también es tan importante por eso, por cómo fue pirateado. Sirvió como de base para la multiplicación de las imágenes del país que de otra forma no estarían accesibles. La reproducibilidad de la fotografía y de los medios impresos, en efecto, contribuyó a consolidar esa comunidad imaginada que empezaba a forjarse de la nación peruana. Como Benedict Anderson ha propuesto, es a partir del capitalismo impreso que se hace viable la construcción imaginaria del Estado-Nación, que es, a su vez, la verdadera condición de posibilidad del nacionalismo moderno. En este sentido, es preciso recordar que el Atlas podría entenderse como una extensión y complemento al gran mapa del Perú, al que Pasoldán dedicó gran parte de su vida. El álbum ofrece una suerte de visión micro del mapa, le presta accesibilidad y le otorga una mayor visualidad. Mientras pasamos las páginas de esta publicación, es indispensable recordar a cada instante que al momento de su aparición no existía verdaderamente una representación visual del país. Más allá de los símbolos patrios, no existía un imaginario visual compartido de lo que sería la categoría abstracta y aún en gran parte vacía del término Perú. En este sentido, es necesario recordar las reflexiones de Anderson sobre el mapa como logo de la nación, instantáneamente reconocible y en todas partes identificable. En ese sentido, lo que hace Pasoldán es hacer tangible la idea de nación. Pensando en ciertas categorías de Pierre Bourdieu, podríamos considerar que el Atlas es más que una simple representación. Podríamos decir que es en realidad un objeto que tiene una función instrumental, performativa. En este sentido, no está de más reiterar aquí la cita que con acierto Jean-Pierre Chomeuil selecciona del pasaje que Marcos Cueto y Adrián Lerner dedican al mapa de Pasoldán. Era un mapa impresionante, nos dicen los autores, y cito, que indicaba que el Perú ocupaba un espacio inmenso, que en realidad no había sido nunca poblado por ciudadanos peruanos. Se trataba, por lo tanto, más bien de la representación de un anhelo y de la valorización de una interpretación nacionalista de la historia de los límites que de la expresión de una realidad. Justamente, había sido en parte por la publicación de este mapa que el Perú había comenzado a interesarse seriamente en el establecimiento de su soberanía en la región amazónica y a considerar problemática la demarcación incompleta de sus límites con Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia. Fin de cita. Los autores aciertan en señalar el mapa como expresión de un deseo de nación, pero sobre todo señalan el carácter instrumental del libro en el proceso de constitución del Estado moderno del Perú. Es decir, el mapa es una representación que no es solo declarativa, sino también constitutiva, que no tiene solo un carácter descriptivo, sino también prescriptivo. Este libro construyó y contribuyó a hacer tangible una primera visión compartida del Perú como nación. No es poco, pero me temo que a pesar de todo ello, el nombre de su autor ocupa hoy un lugar marginal. Y me temo también que ese olvido se ha extendido incluso a los estudios académicos. A pesar de su papel fundamental en la construcción visual de una imagen del país, Pasoldán no figura en muchos de los trabajos recientes sobre la historia cultural y visual del siglo XIX. En todo ello, la absoluta ineficiencia de las bibliotecas peruanas, la idea que han construido del bibliotecario como cancerbero y el bloqueo sistemático a los investigadores que se practica en las bibliotecas del país, hace que los investigadores que intentan trabajar con fuentes como la de Pasoldán tengan grandes dificultades para acceder a la información. Y es por eso, en este contexto, que la edición facsimilar que hoy presentamos resulta siendo absolutamente fundamental y debería sentar las bases de nuevas lecturas más profundas y a la vez más críticas de la obra de Pasoldán y de la historia moderna del país. Esa es una deuda pendiente que tiene la historiografía peruana. Felicito entonces a los editores y a los autores por este importante y, por lo que veo ahora, impecable trabajo. Gracias.
continuación, palabras del doctor Jean-Pierre Chaumil del IFEA. Muchas gracias y buenas noches a todos. Me toca hablar brevemente del proyecto en sí, cuya iniciativa remonta a más de 5 años. Iniciativa que motivó una cooperación franco-peruana entre un joven geógrafo recién egresado de San Marcos y un viejo antropólogo amazonista. Es que esta cooperación ha sido toda una aventura digna de Cervantes por el pintoresco. En realidad, este proyecto remonta a más de 20 años, cuando conseguí en París un ejemplar en mal estado de esta verdadera joya bibliográfica que constituye el Atlas. Al mismo tiempo que conseguí los mapas de Raimondi y el Atlas de Maurtúa, otra joya que acompaña el juicio de límites entre Perú y Bolivia, obras que tienen como efecto de dejar en la máxima humildad a cualquier persona metida en cualquier empresa editorial o científica. Me interesaba por aquel entonces los relatos de viaje al Perú y a la Amazonía, sobre los cuales empecé a publicar desde los años 80-85, en particular sobre la expedición algo olvidada de Francis de Castelnau entre 1843 y 47 en las partes centrales de América del Sur, y a su compañero, sin embargo enemigo, Paul Marquardt, que por otro lado ha sido muy criticado, tanto por Raimondi que por Mariano Paz-Soldán. Dicho de paso, la obra de Francis de Castelnau es otro monumento editorial que nunca fue reeditado y que sería otra tarea por realizar, ojalá no tardará más de 20 años. Volviendo al Atlas de Paz-Soldán, lo que me llamó a mí primero la atención no era tanto los mapas, no soy geógrafo, en esta época cartografía y geografía era igual, sino la iconografía. Las láminas color sepia que mostraba varias regiones del Perú, desde la costa norte hacia la frontera con Chile, pasando por Arequipa, etc. Lima, la costa y la sierra son muy bien representados. Hay láminas, planos y mapas. En cambio, la selva, que me interesa personalmente, es casi ausente. Limitada en mapas, en gran parte trazadas a partir de los datos del amigo de Mariano Paz-Soldán, que era Raimondi. Sabemos que un atlas, y lo dijo Natalia, y con más fuerza todavía cuando se trata del primero, representó mucho más que un simple compendio de los conocimientos geográficos sobre un país. Es un trabajo que da a ver, da a ver por primera vez a un país o una nación como tal, donde finalmente se escoge qué cosa se va a mostrar o no, en una suerte de puesta en escena que participa activamente a la manera en que se percibe y se construye un país. El Atlas de Paz-Soldán es una magnífica ilustración de este proceso por la enorme influencia que tuvo en el imaginario geográfico peruano, donde, como bien se sabe, la selva sigue hasta hoy algo ausente. Entonces es algo difícil entender por qué esta obra nunca fue reeditada a pesar de su valor y prestigio. De ahí la idea de llenar esta laguna. Quisiera hacer rápidamente paso algunos comentarios sobre la iconografía. Paz-Soldán conocía los grabados magníficos del Atlas de Castelnau sobre los Campas, Inca, Conibo, etc., y sobre las misiones de Sarayaku, Nauta, Santa Rosa, Yagarí, etc. Pero utilizó muy poco este material, a excepción de algunas viñetas en el mapa que se agrega. Conocía también mucho a las láminas de Osculati, Castrucci, Erdón y muchos otros viajeros, pero en verdad no le interesaban los grabados, lo que le interesaba era la fotografía, por supuesto por acercarse, sabemos que no es la verdad, pero se pensaba así, más a la realidad.
Y precisamente Natalia y Buffardin lo recuerdan cuando dicen que el Atlas de Pasoldán es el primer caso de utilización sistemática de vistas fotográficas para la elaboración de libros en el Perú. Pasoldán recomendó estas vistas a los etnógrafos, que según él darán mejor idea de la realidad del Perú que las caricaturas propagadas por los viajeros europeos, cuyos escritos serán, según él, plagados de errores y despreciativos sobre su país y su aspecto, un ferviente llamado a la juventud peruana. Sin embargo, Mariano Pasoldán hubiera podido utilizar otras fotos. Es interesante saber por qué utilizar precisamente las fotos que escogió d'Ersby y de Garot. Creo que existía incluso foto de Couret en 63 sobre indígenas aguaruna. Bueno, ese es otro tema. Sea lo que fuera, la Amazonía es algo ausente del Atlas. A pesar de que Pasoldán juzgaba fundamental definir los cursos de los ríos situados al este de Cusco, mostró una enorme erudición en confrontar los datos existentes, dando mucho crédito nuevamente a Francis de Castelnau, que Mariano consideraba como de los mejores trabajos científicos por la parte central de Sudamérica en el 19. Se sabe Humboldt por la parte norte y d'Orbigny por la parte meridional, y en el medio son los trabajos de Castelnau. Sencillamente la Amazonía está ausente porque era terra incognita. No hay que olvidar que la Comisión Hidrográfica del Amazonas, liderada por Erwin Tucker, fue solamente creada en 1967, durante el gobierno de Prado. Pero hasta este proyecto participó mucho y apoyó, recomendó Mariano Pasoldán. Regresamos ahora un poco a nuestra pequeña historia. Un día, casi de madrugada, yo sé que muchas personas no me van a creer, decidimos con Manuel ponernos en marcha y empezamos a ir y venir como locos por la ciudad en busca de un ejemplar completo del Atlas. No me recuerdo cuántos sitios visitamos, eran muchos, pero sí topamos en 2008 con la casa en San Borja del profesor Carlos Peña Herrera del Águila, brillante maestro y reconocido profesor de San Marcos, director del último Atlas, quien fue un gran animador del proyecto editorial y que nos acogió muchas veces en su casa con un traguito para, como decía, avanzar con el proyecto. Lamentablemente el maestro nos abandonó hace poco, falleció. Pero nos indicó varias direcciones donde con toda seguridad se encontraría el Atlas. La Biblioteca Nacional de Lima, la Universidad de San Marcos y bibliotecas privadas como la biblioteca del arquitecto Günther. Pero no encontramos ejemplares completos o en estado de conservación suficiente hasta que el destino nos puso en contacto con el director del Instituto Riva Agüero de la PUC, el doctor José de la Puente, que puso muy amablemente a nuestra disposición, y lo agradecemos mucho, con el apoyo de la señora Cogorno, no menos de 3 ejemplares del Atlas, toda propiedad del instituto, para completar un ejemplar, juntando los 3, y proceder a su digitalización. Lo que hizo con mucho entusiasmo y profesionalismo, pero de manera algo acrobática, Daniel Giannoni, con el apoyo financiero de la cooperación regional de la Embajada de Francia. De nuevo, a ver si no se Jean Vacher aquí presente. Faltaba ahora encontrar la plata para culminar el proyecto, lo que, como se puede imaginar, no era la parte más fácil. Decidimos naturalmente que el IFEA y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos tenían que ser los 2 coeditores principales, en acuerdo también con la memoria de Peña Herrera. Llegamos a firmar un convenio entre ambas instituciones con el apoyo financiero de la Embajada de Francia, tanto de la cooperación regional como de la cooperación universitaria, visto los costos elevados de la edición. Y aprovechamos para agradecer a todo el mundo, Georges, Lomne, el profesor Valdemar Espinosa, Alejandra Vieira Juan y Jean Vacher por su apoyo. La edición fue efectuada en la imprenta Tarrera, con la cual el IFEA tiene costumbre de trabajar por la calidad de su servicio. Agradecemos a Freddy Payano y Julio
y a Mariela Soto y sus dos ayudantes que pasaron parte de sus noches en el trabajo de diagramación y edición para respetar el calendario. Durante este tiempo, en Francia, nuestro amigo, el historiador peruanista Pascal Rivial, se encontraba peleando durante semanas con la Biblioteca Nacional de París para conseguir una copia digitalizada del gran mapa del Perú de 1864, ahí depositado y que no figuraba en la edición original. Lo agradecemos por su tenacidad y por su texto de introducción sobre la contribución de los talleres franceses a la cartografía peruana en el siglo XIX, aunque para la pequeña historia, sabemos que Raimondi trató de convencer a Pasoldán de editar el atlas en los Estados Unidos. Para terminar, no puedo dejar de mencionar a mis viejos amigos libreros de Lima que me brindaron muchas informaciones y materiales. No les puedo citar a todos, me disculparán, sabiendo que algunas se encuentran en la sala. Tampoco no puedo olvidar mis amigos de siempre, Manuel Cornejo, que no está aquí, Nuria Salavida, que está en Cataluña, Anne-Marie Bouger, entre otros, y mucho más. Con Manuel Cornejo y Óscar Espinosa, que está por el fondo, publicamos el año pasado otro resultado de la cooperación franco-peruana con el libro intitulado Por donde hay soplo, estudios amazónicos en los países andinos. No sé si hay mucho soplo por aquí esta noche, pero lo cierto es que ha sido para mí un gran placer y un gran honor de asociarme a la revisión del Atlas de Pasoldán, no solamente por haber contribuido a sacar del olvido este monumento editorial del siglo XIX peruano, sino también por todas las amistades y colaboraciones que tengo aquí y por mi pasión por este país donde llegué por primera vez hace más de 42 años. Muchísimas gracias. A continuación, palabras finales del geógrafo Manuel Delgado. Buenas noches a todos los presentes a la mesa. Agradezco al Instituto Francés de Estudios Andinos, a la Embajada de Francia, a la Cooperación Regional Francesa, a la Cooperación Universitaria, al profesor Chaumil, ¿no? Especialmente a la facultad. Yo creo que si no hubiéramos tenido la decisión del profesor Valdemar Espinosa, no teníamos este proyecto concluido. Y de verdad le agradezco mucho a la facultad porque ha sido, como dijo Jean-Pierre, una enorme tarea de hace casi 5 años. Hay ausencias, como dijo Jean-Pierre. El profesor Peña Herrera fue el gran animador de este proyecto. Eso es un homenaje hacia él. Y por eso está publicado un artículo de él, de hace 5 años atrás, sobre el atlas temático de geografía que publicó él en el diario El Comercio. Este proyecto, como dijo mi antecesor, comenzó una noche en Miraflores con una pregunta muy sincera. ¿Tú que quieres hacer algo, quieres hacer cosas? ¿Por qué no publican los geógrafos a Pasoldán? ¿Quién, perdón? Pasoldán. ¿No lo conoces? Hemos llevado cursos de geografía de historia, pensamiento geográfico, pero me llamó la atención porque, como se dijo, se cita más a Raimondi o se citan sus autores que a Pasoldán. Y todo comenzó ahí. Entonces, como que uno se queda con las ganas. Espérate un ratito, si yo no lo sé, otra persona lo debe saber. Hay que hablar de atlas a atlas. Y ahí fue cuando comenzó la aventura y a Jean-Pierre Chaumil lo presenté con Carlos Peña Herrera. Y por supuesto el profesor Peña Herrera, entusiasta como él, comenzó Pasoldán, acá, miren, comenzó a sacar sus cartografías, sus libros, tenía una publicación ya hecha y fue el gran animador del proyecto. Y también hay que rendir homenaje a una persona que nos abrió su biblioteca, el arquitecto Gunther, que también se nos ha ido la semana pasada, que nos abrió su biblioteca y nos presentó el atlas y que hemos estado buscando, como dijo Jean-Pierre, si podemos decirlo, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca
de Relaciones Exteriores, en la Biblioteca de San Marcos, lo hemos buscado en la Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional y tuvimos la suerte de encontrarlo inicialmente por internet, yendo al catálogo de la Biblioteca del Instituto Ribagüero, y después, una semana después, con una carta de presentación, ya teníamos el atlas, y por fin Jean-Pierre, que íbamos juntos a buscar el libro original, encontramos de que este estaba en buenas condiciones y que, es más, había a la disposición siempre muy oficiosa del Instituto Ribagüero, especial de la señora Coborno y su director. Para ello, los agradecimientos eternos. Yo no quiero dejar de mencionar a muchas personas de la facultad, los trabajadores de la facultad, los trabajadores del fondo reservado de la biblioteca, que también nos abrieron las puertas para buscar y comenzar a construir nuestro proyecto editorial, en este caso el artículo que yo he escrito sobre la construcción del pensamiento geográfico del Perú en el siglo XIX a través de las obras de Mariano Pasoldán. Esto me parece muy importante porque hay una dicotomía espacio y tiempo, geografía e historia, como es la física y la química. Y creo que eso es muy importante resarcirlo y volverlo a juntar, porque hay un debate eterno entre los geógrafos o entre los que hacen la geografía o la ciencia geográfica o las ciencias geográficas, si es ciencia social o ciencia natural. Es un debate que viene de mucho antes de Pasoldán y que todavía no creo que nos logremos poner de acuerdo, pero creo que este es un aporte desde la geografía, haciendo saber de que hay una posición como ciencia social. El proyecto editorial demoró en sí, en esta parte, un poquito más, por diversos motivos, pero como una vez en la casa del embajador había una pregunta: ¿y cuándo lo presentamos? ¿Y cuándo lo presentamos? Y la fecha, y se nos vencen los tiempos. Bueno, creo que hoy día cumplimos con todos los que nos apoyaron, desde Tarea con Freddy Payano, que está por acá, ¿no? Desde amigos como Jaime Llosa, que nos tuvieron la paciencia de apoyarnos con los cuidados del texto, y otras personas, compañeros de la universidad que comentaron el texto, de profesores también, que lamentablemente hoy día no están presentes, pero que se han aportado ellos como profesores, y para ellos también va el reconocimiento. Este proyecto editorial, como geógrafo, es muy importante porque no solamente es Pasoldán un historiador, como se ha desarrollado mucho a través de todo lo de Porras, desde Basadre, sino rescatarlo como geógrafo. Eso fue lo que siempre me quedó claro cuando Jean-Pierre me dijo: hay que reeditar la obra de Pasoldán, pero yo creo que hay que ponerle más énfasis como geógrafo. Por supuesto, es un geógrafo, pero que ha estado escondido, como dijo Natalia Magluf, ha estado escondido por más de 100 años. Y ahora que hemos estado encontrándolo en las bibliotecas, por ejemplo, Pasoldán, ahora que está, digamos, en este momento el debate de la Ley de Ordenamiento Territorial, Pasoldán en 1878 escribe la memoria de los trabajos de la Comisión de Demarcación Política, Judicial y Eclesiástica, que lo presenta al Congreso. En 1878, él plantea de que los nuevos departamentos deberían tener costa y sierra. Él no habla todavía de la selva, él habla de costa y sierra nada más. Y eso es muy importante, porque en 1878 hay una persona que se atreve a hacer un informe al Congreso de que debería haber un nuevo ordenamiento territorial en el Perú. Estamos hablando que 130 años después seguimos en ese debate. Él se atreve hasta a cambiar los nombres de los departamentos. Lambayeque ya no se debería llamar Lambayeque, sino Independencia, en memoria que ahí se dio el primer grito de independencia. Y así comienza a cuestionar la demarcación territorial de ese entonces, ¿no? Que era una construcción prácticamente calco y copia de la colonia, de las antiguas intendencias. Y eso es lo que yo desarrollo en mi texto, sobre cómo la construcción mental que hay del Estado colonial se traslapa a esta nueva joven república, y que se mantiene hasta fines del siglo XIX. Y es por ello la importancia de Pasoldán, gran liberal, que en sus textos, en su memoria, se atreve a confrontar a los señores hacendados, a los señores
a los grandes señores, digamos así, caudillos regionales, que no querían que haya un nuevo ordenamiento territorial porque iban a perder sus prerrogativas de clase sobre, en este caso, los indígenas. Entonces, esa es la importancia de este señor y de este intelectual peruano, va por ahí, pero no solamente es la importancia como académico, sino la importancia que ha traspasado es sobre que ha sido prácticamente el guardián de un conocimiento con la biblioteca peruana y que ha desarrollado a otra escala con el diccionario geográfico estadístico del Perú, que leyéndolo un poco, porque como referencia, vas a recordar el trabajo del gran maestro Purgal Vidal con el fondo toponímico. Cuando hablaba con los profesores de la Escuela de Geografía, decían, por ejemplo, que cuando Purgal Vidal preguntaba, ¿y usted de qué provincia es? ¿De qué departamento es? Entonces me hace un trabajo, me describe todo lo que es de su zona, ¿no? Y así comenzó a formar Purgal Vidal su fondo toponímico, de que de cierta manera me hace recordar mucho el trabajo compilatorio que ha hecho Paz Oldán en este diccionario geográfico y estadístico. Quiero también hablar sobre el pensamiento geográfico de Paz Oldán, una persona que en esa construcción imaginada del Estado-Nación ha aportado, y creo que hoy día va a ser revalorado más, va a ser una fuente de consulta sobre todos estos esta búsqueda de identidad de la geografía peruana. Lo importante de este proyecto editorial es que ahora los geógrafos podemos tener una fuente, ¿no?, como se dijo, de mucha accesibilidad para poder comenzar a buscar una identidad de la geografía. Cueto, Porras citan mucho sobre la historia del pensamiento geográfico del siglo XIX. Existe una geografía antes de Paz Oldán, con Raimondi y después con la creación de la Ciudad Geográfica de Lima en 1888. Y posteriormente, como ha sucedido en muchas partes de Latinoamérica, la geografía se comienza a militarizar con este caso, con la construcción del Instituto Geográfico Nacional, anteriormente Instituto Geográfico Militar. Por ello, la construcción del pensamiento geográfico de Paz Oldán es un aporte, no solamente, como hablaba con algunos personajes públicos peruanos, como académico, sino como político, porque Paz Oldán aportó todo su conocimiento a diversos políticos. Él trabajó él aportó su intelectualidad a diversos personajes como Pardo, ¿no? Tanto Pardo no como presidente, sino también como ministro de Hacienda, ¿no? Y aportó también él en la reforma liberal de Gálvez en la universidad, en esta casa. Él fue sanmarquino también. Entonces es un homenaje, es una apertura al debate sobre lo que le depara la geografía. Decía Jan Brunes que no puede haber una geografía política sino una geografía histórica, y creo que esto es lo más importante de lo que nos deja Paz Oldán. Y creo que hoy día rescatamos a un personaje como geógrafo, y eso creo que es el aporte de este servidor. Muchas gracias. El evento ha concluido. Sean todos invitados al brindis de honor en el patio de letras.